Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este jueves 25 de noviembre del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750. Seguimos por el Periscope, por internet, rcr750.com. Y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Les comento algunos titulares, en tanto establecimos contacto con nuestro primer invitado, la comunidad internacional. Ayer reaccionó, yo diría que con fuerza, en relación a lo ocurrido el 21 de noviembre en nuestro país, y comento simplemente algunas de las declaraciones. Miguel Berger, quien es secretario de Estado de Asuntos Exteriores en Alemania, decía en su cuenta en Twitter: las elecciones de Venezuela no cumplieron con los estándares internacionales. Creo que más claro, imposible, aunque la jefa de misión evitó decirlo textualmente, es así. Ayer lo comentábamos en este espacio, la coerción de los votantes y las deficiencias estructurales afectaron la equidad y transparencia de estos comicios. La misión de observación electoral de la Unión Europea publicará un informe completo con recomendaciones en enero. Alemania está lista para apoyar su implementación y evidentemente la comunidad internacional, o buena parte de ella, está mirando de cara a un proceso presidencial en nuestro país. La reacción del régimen venezolano, elocuente. El vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, insultó a la misión de la Unión Europea y adelantó que no van a permitir que retornen en enero a Venezuela. Los descalificó como estúpidos, esto lo tomó de Infobae, a los observadores electorales que viajaron al país, tras presentar un informe en el que denuncian la falta de independencia judicial y el irrespeto al Estado de Derecho. Y bueno, ellos reaccionan como suelen hacerlo, pero es que hay hechos incontrovertibles, evidentes. No por nada, en su visita a Venezuela, el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, anunció la apertura de una investigación. Si esto que dice la Unión Europea de la falta de independencia del Poder Judicial no fuera cierto, no estaríamos en esta situación. Canadá también emitió un comunicado advirtiendo lo siguiente: Nicolás Maduro y su régimen fijaron elecciones presidenciales de 2018 subvirtiendo el orden constitucional de Venezuela y negando a los venezolanos sus derechos democráticos. Desde 2018 la economía venezolana se ha derrumbado y los abusos contra los derechos humanos se han intensificado. El 21 de noviembre se realizaron elecciones regionales y municipales en Venezuela. Como sucedió en 2018, las condiciones para unas elecciones libres y justas aún no existen en Venezuela. Más claro, imposible. El régimen de Maduro continúa encarcelando y persiguiendo a opositores políticos, supuestos opositores y miembros de la sociedad civil, y hay una supresión de la libertad de prensa y una ausencia del Estado de Derecho. Creo que todo esto es evidente, esto lo decimos nosotros. A pesar de los graves riesgos para la seguridad personal, debido a la opresión del régimen de Maduro, valientes fuerzas democráticas en Venezuela persisten en la defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales a través de su participación en el proceso electoral. Los apoyamos y nos hacemos eco de su continuo llamado al pleno respeto de la Constitución venezolana y la realización de un proceso electoral que refleje los verdaderos deseos del pueblo venezolano, cosa que lamentablemente no ocurrió el 21 de noviembre, a pesar, insistimos, de millones de venezolanos que decidieron, bueno, participar. La Cancillería de Nicolás Maduro, como es natural, rechazó este comunicado de Canadá,
y ellos advierten que intentan desacreditar las elecciones del 21 de noviembre y no es precisamente la comunidad internacional la que está intentando desacreditar este proceso. Estoy viendo acá, me dicen al profesor Carlos Ñáñez, economista, profesor de la Universidad de Carabobo, y con él vamos a hablar acerca de lo que ha ocurrido con el telón de fondo de esta crisis, la situación económica en las últimas horas. De hecho, no sé si producto del proceso del domingo, el dólar paralelo superó la barrera de los 5 bolívares. Profesor, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Buenos días a la radio audiencia. ¿Cómo están? Bien, mucho interés de escuchar su opinión, análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy, que tiene que ver con el telón de fondo de la crisis. Yo le pedía un comentario inicial acerca del panorama y lo que ha ocurrido en las últimas horas con el tipo de cambio en nuestro país. Bienvenido, lo escuchamos. Bueno, María Alejandra, el tipo de cambio en el país está absolutamente hostilizado, producto de una política que tiene un conjunto de limitaciones desde lo técnico y que depende del grado de reservas operativas con las cuales cuenta el Banco Central de Venezuela para intervenir en el mercado cambiario. El 2 de este mes, el Banco Central de Venezuela intervino con 50 millones de dólares para frenar la conducta alcista del tipo de cambio, y hay que tomar también en cuenta que en este contexto, con una circular, el Banco Central de Venezuela prohíbe a los agentes cambiarios, llámese bancos comerciales, la oferta de divisas a la tasa de interés, a la tasa del tipo de cambio distinta a la cotización previa a estas intervenciones cambiarias, con lo cual pues se estaría estableciendo un conjunto de incentivos para que se utilizara la divisa con fines especulativos, es decir, para mantenerla artificialmente baja, infravalorada, mientras el Banco Central interviene en el mercado cambiario. Todo este proceso que obliga a la banca a utilizar el tipo de cambio oficial previo a la intervención, que como todos sabemos, cuando se habla de una intervención en el mercado cambiario, el tipo de cambio tiende a descender, obligaría a la banca a vender dólares baratos, a ofrecer dólares baratos, y aquellas personas que tengan bolívares sencillamente van a desposeerse de esos inventarios en bolívares para adquirir los dólares a precios preferenciales y poder tener poder tener un acceso directo a un diferencial cambiario, en el caso de Venezuela, hacerse de un activo como son los dólares, de las divisas, que son mucho más apetecibles que el bolívar. El tipo de cambio ha respondido de manera muy negativa a estas elecciones del 21 de noviembre, cercano a 5 bolívares, que serían 5 millones de bolívares del cono monetario anterior. Hay una perspectiva muy robusta de que el tipo de cambio, de seguir la intervención bancaria, es decir, la intervención del Banco Central de Venezuela a través de las mesas de dinero, que depende del músculo financiero del órgano emisor, podría estarse cotizando entre 6 y 7 bolívares, y de no contarse con esta cotización podría cotizarse entre 8 y 12 bolívares. Estamos hablando de que Venezuela padece aún un problema de hiperinflación y un problema de contracción de la actividad económica, que aun cuando ciertos nichos de la actividad económica comienzan a dar ciertos amagos de recuperación, no se puede interpretar que lo que se observa en bodegones, en tiendas de expendio de electrodomésticos, en centros comerciales, en supermercados por departamento o en construcciones en algunas zonas del este de Caracas o del norte de la ciudad de Valencia, es una suerte de recuperación. En Cuba también hay tiendas que se llaman monedas de libre convertibilidad, y eso no indica que hay ningún grado de recuperación. La contracción del 2020 fue de 25%. Se estima un crecimiento económico a final de este año, una desaceleración en la caída que podría estar entre -3 y un punto o 2 puntos porcentuales. Eso en economía se llama estabilización en el foso,
y en 2022 una suerte de rebote de gato muerto, es decir, una recuperación que iría entre 1 y 3,3 que compensaría la caída del año 2021, pero que aun cuando existe un efecto de goteo por el proceso no de dolarización, sino de desbolivarización de la economía y de sustitución dolorosa del bolívar por parte del dólar, que genera niveles altísimos de inequidad y de desigualdad en la economía venezolana, no hay la generación, la producción de valor agregado, porque el país no produce absolutamente nada, sino que depende cada vez más de las importaciones. Y aun cuando el barril de petróleo el año que viene y ya este año comienza a mostrar signos abiertos de recuperación, la situación ruinosa de nuestras refinerías impide que Venezuela se beneficie de este proceso de mejoría en los precios del barril de petróleo. Hay un análisis y que hemos corroborado, en lo particular lo he corroborado con data econométrica, para determinar cuánto tiempo tardaría la República en recuperarse con un crecimiento de 5 puntos sostenidos. Tenemos que hacer exégesis que en todo el periodo del chavismo, muy pocos años Venezuela ha tenido crecimiento durante el periodo de Chávez superior a esa cifra sostenida. Tan solo en 2005 y 2006 tuvo un crecimiento importante de 17 puntos en el Producto Interior Bruto y luego se fue contrayendo, pero suponiendo que logremos tener 5% de crecimiento constante, Venezuela requeriría 33 años para poder recuperarse del daño inoculado entre el 2013 y el 2021. Es decir, por cada año del gobierno de Nicolás Maduro se requerirían 4 años de crecimiento económico sostenido de 5% en la actividad económica nacional. Aún seguimos teniendo el tema de la hiperinflación, que es aplastante, una hiperinflación que ya tiene más de 49 meses instalada en la República, con cifras oficiales del Banco Central que la ubican en 1.500 puntos porcentuales y en más de 500 puntos acumulados. No sé si tengo la posibilidad de compartir pantalla, pero mientras la confieren, voy a indicar que el Banco Central de Venezuela da esta cifra por primera vez en la historia, apegado a la norma constitucional el mes pasado, pero no actualiza cifras de Producto Interior Bruto, no actualiza cifras de balanza de pagos, no actualiza ningún otro indicador, y Venezuela sigue exhibiendo una pobreza multifactorial, que es este telón de fondo que advertimos. O sea, una supuesta recuperación que solamente abarca al 5% de la población que se beneficia de la proxemia con el gobierno, que se beneficia de tener vínculos con el gobierno, frente a un 95% de la población expelida a la pobreza de acuerdo a cifras de la ENCOVID, y de ese 95%, 76% de la población lanzada a la miseria estructural, a la imposibilidad de adquirir bienes y servicios, a la imposibilidad de alimentarse, con lo cual se plantea un cuadro absoluta y abiertamente hostil, un cuadro absoluta y abiertamente devastador de un país que dejó de serlo. Venezuela dejó de ser un país, y en este proceso electoral del cual salimos el 21 de noviembre, tenemos que evaluar cuál es el impacto que eso produce en términos de los equilibrios de confianza de la República. Estamos hablando de un proceso que difícilmente puede generar niveles de confiabilidad, niveles de rescate del contrato social que está terriblemente fracturado en la República de Venezuela, y que configura un cuadro de absoluta desesperanza y de incertidumbre en los mercados económicos de Venezuela. O sea, en 2022 Venezuela va a ser menos pobre que Haití, pero más pobre que Nicaragua, que es el segundo país más pobre del hemisferio. Te Me permite, escucho, María. profesor, tenemos que hacer una pausa para publicidad, pero de regreso quisiera referirme a dos puntos que usted menciona en su análisis.
Uno tiene que ver con el tema de la recuperación económica. Venimos de una caída, entiendo, de hasta 80% o contracción de nuestra economía en los últimos años, con lo cual que la economía venezolana se haya contraído 2,7% en los primeros meses, o hasta septiembre, mejor dicho, de 2021, quiere decir que hemos caído menos. Pero a esto hay que sumar, me corregirá si me equivoco, el 80% que ha perdido nuestra economía durante los últimos años. Le ruego un análisis o andar en este tema al regreso de la pausa. Y por otra parte, decía Nicolás Maduro hace algunos días que la economía venezolana no iba a depender más del petróleo. ¿Esto cómo lo interpreta usted? ¿Qué impacto puede tener una decisión de esta naturaleza para, bueno, para el porvenir de nuestro país? Le ruego, permanezco unos minutos más. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Hablando el día de hoy acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica de nuestro país. Nos acompaña el economista, profesor universitario Carlos Yáñez. Y yo les daba un par de inquietudes, profesor, que tienen que ver con la recuperación económica o la desaceleración de la caída en nuestro país. El Observatorio Venezolano de Finanzas decía en octubre que la economía se contrajo 2,7% en los últimos 9 meses respecto al mismo periodo del año anterior, y en la práctica esto quiere decir que continúa cayendo, pero menos. Le ruego un análisis o su opinión al respecto. Y por otra parte, ¿qué impacto puede tener esta declaración de intenciones de Nicolás Maduro, quien asegura que la economía venezolana no va a depender más del petróleo? Lo escuchamos. Bueno, la contracción de 2 puntos de la economía venezolana, que hay que aclararlo, es hasta septiembre de este año. Cifras estimadas, como estimadas también son las cifras de contracción de la actividad económica durante el lapso 2013-2021 en más de 80% de la actividad económica del país. O sea, somos 80% más pequeños que en 2013. Y esto habla pues de una contracción en el Producto Interior Bruto jamás antes vista por ningún país en la historia del planeta que no haya sufrido un conflicto bélico o una catástrofe natural. Yo quiero aclarar que en cuanto a las catástrofes naturales, la doctora Rafali ha explicado que después de un sismo y después de un tsunami como el que ella atendió en Indonesia, tengo entendido, bueno, hay un conjunto de afectaciones a infraestructuras y afectaciones en pérdidas humanas inmediatas, pero es que en Venezuela
afectación o el daño a la infraestructura y el daño a lo humano es continuo y prosecutivo. En Venezuela tenemos una cosa que se conoce como daño antropológico, como daño social, como daño en lo humano, como el hombre enfermo, el homo saucius, es decir, la imposibilidad de que las generaciones cuenten con educación de calidad, con infraestructura. La pandemia ha abierto las brechas entre las clases sociales venezolanas, entre los que tienen acceso a mecanismos de comunicación y quienes no, quienes tienen acceso o tenemos acceso a mecanismos de telecomunicación a distancia, nos vemos afectados por cortes eléctricos, por imposibilidad de conectividad, por fallas en la calidad de la conexión. Es decir, somos un país en donde todo está mal, en donde todo está destrozado. O sea, un país que ha perdido 82% de su Producto Interior Bruto. Es un reto para los economistas inclusive poder definir qué está viviendo Venezuela, porque no es una contracción, no es un decaimiento de la actividad económica. Sencillamente Venezuela vive una miniaturización de todos los sectores de su actividad económica. Particularmente, María Alejandra, quiero hacer referencia a la actividad financiera del país, la industria financiera bancaria del país, de tener un valor de 18.000 millones de dólares, pasa a tener un valor de menos de 200 millones de dólares en la actualidad. Es una industria absolutamente paralizada, postrada, una industria financiera y bancaria que vive del cobro de comisiones y no de la intermediación, porque el crédito está destruido en Venezuela, producto de un coeficiente de encaje legal que se sigue estableciendo en 87 puntos sobre los depósitos de la banca que tienen que liquidarse en el Banco Central o centralizarse en el Banco Central. De ese coeficiente de encaje legal, el gobierno tiene el financiamiento para monetizar un déficit público y expandir un gasto fiscal que no logra resolver el problema de crisis y pobreza multifactorial, porque es un conjunto de bonos que no superan los $3. Venezuela es un país absolutamente desalarizado, con un salario y unas pensiones de $1.73. Eso defenestra a la población hacia la pobreza estructural y hacia la pobreza coyuntural. Venezuela no tiene salario, no hay productividad en el salario. Los venezolanos tenemos que trabajar, tener 3 y 4 trabajos para poder subsistir. Cuando dicen, bueno, los que se van del país tienen que tener 3 y 4 trabajos, hay que hacer la aclaratoria que sí, sí es cierto. Tienen 2 o 3 trabajos quienes migran del país, pero 2 o 3 trabajos bien remunerados. En Venezuela tenemos 2 y 3 trabajos muy mal remunerados. El caso de los profesores universitarios es absolutamente alarmante. Profesores universitarios que exhiben títulos de cuarto y quinto nivel y que perciben unas remuneraciones que no superan los $30 mensuales, en el mejor de los casos. Lo otro, esta declaración arrogante por demás del ciudadano presidente de la República al indicar que Venezuela va a cambiar su vocación económica por otra vocación distinta a la extracción de petróleo. Yo me pregunto, bueno, ¿y es que Venezuela va a cambiar toda su naturaleza histórica en términos de la exportación, explotación y producción petrolera, porque sencillamente se destruyó a la industria petrolera venezolana? Venezuela era un país que producía 3,5 millones de barriles de petróleo y Venezuela en la actualidad produce menos de 200.000 barriles de petróleo. Es incapaz de satisfacer la demanda de combustible. Aquí tuvimos combustible durante el ciclo preelectoral de las elecciones del 21 de noviembre. Después del 21 de noviembre volvieron las filas a un país productor de petróleo. Eso va en contra del precepto básico del comercio que sustenta la economía internacional, que es una materia que yo dicto en el pregrado de la Universidad de Carabobo, en la Escuela de Economía, que son las tesis ricardianas de David Ricardo en términos de las ventajas comparativas. ¿Cómo se justifica que un país que tenga abundancia en un recurso no tenga la capacidad de administrar esa abundancia en el recurso para satisfacer los requerimientos de su propia población? Las refinerías en Venezuela no tienen la capacidad de satisfacer los requerimientos de producción y de consumo de su propia población. Entonces, esto es más arrogancia
por parte del equipo económico de Nicolás Maduro. Hay que recordar que el equipo económico de Nicolás Maduro nos habló de 18 motores de la economía, nos habla ahora de un 18º motor de la economía, y Venezuela sigue exhibiendo una antigualla de hiperinflación. La hiperinflación es una antigualla, María Alejandra y la radioaudiencia, que define la terquedad y la violación de los preceptos básicos en términos de economía. El Banco Central de Venezuela sigue financiando a la estatal Petróleos de Venezuela con una línea de crédito de más de 24.000 millones de dólares. Estamos hablando de casi 3 veces las reservas internacionales, sumando los Special Drawing Rights, los derechos especiales de giro que aún no han sido conferidos a la República de Venezuela. Y quiero aclarar que esto no se debe al tema de las sanciones o de la legitimidad del gobierno, sino a la imposibilidad que ha presentado el Banco Central de Venezuela de ofrecer datos contable, estadística y financiera y económicamente viables para que el multilateral nos ofrezca este crédito al cual tenemos derecho, pero que si no satisfacemos los deberes de expresar unas cifras creíbles, no nos los van a dar. O sea, cuando usted analiza el consolidado de reservas internacionales, están sumados los derechos especiales de giro, pero cuando nos vamos a el desagregado de reservas internacionales, que es el mayor auxiliar que tiene esta cuenta consolidada de la nación, no aparece esa cifra actualizada hasta el 2021, sino hasta el 2019. Entonces, ese retraso en la presentación de cifras exprofesa del Banco Central de Venezuela tiene una incidencia directa en términos de esta propensión a liberar esos recursos. Y repito, la última circular del Banco Central de Venezuela, en donde prohíbe a la banca utilizar el tipo de cambio paralelo para la venta de divisas, sencillamente coloca, vuelve a establecer una política absolutamente restrictiva y de corte de control sobre las divisas que nos lanza, nos regresa hacia esos oscuros momentos en que había un tipo de cambio al cual ellos llamaban tipo de cambio criminal, y que en la actualidad se convirtió en el esquema del tipo de cambio. Bueno, eso va a suponer mayor grado de escasez, eso va a suponer la vuelta de la dificultad para la obtención de los bienes y servicios. Hay que aclarar que Venezuela es un país naturalmente importador. Quien importa en Venezuela lo hace producto de la infravaloración del tipo de cambio. El tipo de cambio sigue estando infravalorado y eso genera la distorsión que muchas personas erróneamente definen como inflación en dólares, y que no es otra cosa que la lentitud del tipo de cambio para lograr ajustarse al fenómeno de hiperinflación que vive Venezuela, que repito, es una inflación que aun cuando se ha recesado también como consecuencia de la contracción brutal del gasto público, porque el gobierno de Nicolás Maduro ha contraído brutalmente el gasto público, sencillamente se ha enfocado en la política de transferencia de unos bonos que son absolutamente insignificantes para la familia, pero que desde el punto de vista consolidado tienen un peso importante en la economía nacional, pero ha dejado de invertir en educación, ha dejado de invertir en salud, ha dejado de invertir en infraestructura. Venezuela es un país en default, donde la política pública del gobierno en términos de manutención y reinversión no es observable, sino las fallas eléctricas, las fallas en el suministro de agua potable, las fallas en el suministro de gas y demás servicios públicos en la República, y las propias fallas en las refinerías, que las vemos en incendios, accidentes, explosiones, imposibilidades de arrancar las plantas de craqueo catalítico en las refinerías más grandes del país, dan cuenta de un proceso de desinversión absoluta en Petróleos de Venezuela. Entonces, bueno, profesor, perdón que lo interrumpa. Usted mencionaba el tema de la inflación y hemos leído la opinión de otros analistas, economistas, que aseguran que nuestro país va a salir ciertamente de la hiperinflación probablemente el próximo año, pero el índice de precios al consumidor va a seguir siendo alto. ¿Qué puede decirnos sobre este punto en específico? Lo escuchamos.
Bueno, ahí yo difiero de algunos economistas y de algunos colegas en términos a creer que se va a salir de la hiperinflación de manera automática el año que viene, porque para salir de la hiperinflación, María Alejandra y la radio audiencia, tenemos que tener 12 meses continuos con crecimientos interanuales inferiores al 50%. Eso desde el punto de vista de la lógica de Philip Kagan. Pero desde el punto de vista de la nueva medida de la hiperinflación, medida por Carmen Reinhardt y por Kenneth Rogoff, que son los nuevos analistas en términos de los conceptos de la hiperinflación moderna, para poder salir de la hiperinflación tenemos que tener tasas de crecimiento interanuales menores al 500% y la estimación para el año que viene es una inflación de 700 puntos porcentuales. Entonces seguiríamos en una inercia prehiperinflacionaria, en un ciclo prehiperinflacionario que Canavese en un libro que se llama Inflación y Estabilización define como un ciclo que es positivamente correlacionado con el nivel de monetización del déficit público e inversamente correlacionado con el peso que tenga el financiamiento o el abatimiento del Producto Interior Bruto. Es decir, vamos a seguir estando en lo que se conoce en economía como una inercia o un vórtice de hiperinflación y cualquier proceso nos va a llevar a esa nueva inercia hiperinflacionaria. Yo quiero aclarar que desde el punto de vista del tipo de cambio que el Banco Central no va a poder seguir conteniendo porque depende de las reservas operativas para detener el crecimiento del tipo de cambio. Para que la radioaudiencia me entienda, hay que quemar 50 millones de dólares para lograr que el tipo de cambio baje en 1 o 2 bolívares, o en un bolívar con 50 centavos. El Banco Central, en el momento en que no disponga de esta posibilidad, automáticamente el tipo de cambio se va a hostilizar y se va a generar emisión terciaria, que acompañaría a la emisión secundaria que tenemos en la economía, que no es más que el financiamiento de el gasto público a través de la base monetaria, no de la liquidez, sino de la cualidad monopólica del Banco Central, y eso lo pueden advertir cualquiera de quienes nos están oyendo en estos momentos al entrar a las estadísticas del Banco Central y analizar la balanza, el balance de base monetaria, en donde está el financiamiento a Petróleos de Venezuela, repito, por 24.000 millones de dólares, que representa 73 veces la capacidad de generación de dinero del Banco Central de Venezuela. Hasta tanto nosotros no corrijamos esa emisión primaria de dinero, hasta tanto se siga manteniendo una emisión secundaria de dinero en términos de liquidez y una emisión terciaria de dinero como consecuencia del abandono de la política cambiaria o del tipo de cambio, vamos a tener el escenario perfecto para seguir estando en el estadio de alta inflación en el cual la economía venezolana se viene moviendo. Es decir, las expectativas para 2022 serían las expectativas de una economía que se estaría estabilizando en el foso, que estaría dejando de caer o cayendo de manera menos pronunciada de una economía que tendría una inflación muy abrumadora, un vórtice prehiperinflacionario, pero no la corrección de la hiperinflación, porque aquí no se ha hecho nada para corregir la hiperinflación, y de una sociedad que sencillamente no puede ser más pobre porque ya tocamos el umbral de máxima pobreza con 95,7% de pobreza extrema, con 6 millones de connacionales fuera del país, escapando de la situación económica del país, cuya principal razón, cuando analizamos las encuestas de la ENCOVI, es la búsqueda y procura de puestos de trabajo en donde se pueda tener una remuneración decente, atendiendo a la lógica propuesta por Juan Somavía, que es el trabajo de calidad y trabajo decente. Juan Somavía es un técnico de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, organización que Venezuela y respeta continuamente
cada vez que de manera unilateral se fijan salarios. Aquí no se ha ajustado el salario desde el mes de mayo, teniendo en cuenta el telón de fondo de la hiperinflación, teniendo en cuenta el telón de fondo de la deflactación monetaria. Nosotros perdimos 6 ceros de la moneda, María Alejandra, y la radioaudiencia. Cuando nosotros vemos nuestros estados financieros, nuestros estados bancarios, nuestros estados de cuenta, para quienes nos escuchan fuera del país, nuestros extractos bancarios son extractos bancarios que, bueno, en donde movemos cifras de 100 bolívares, 40 bolívares, 4 bolívares, 3 bolívares. O sea, un pensionado recibe 7 bolívares al mes. Eso es menos de $1, de $2. O sea, controlado el dólar como está en la actualidad. O sea, bueno, el escenario para cierre del 2021 es un escenario muy precario, un escenario en donde se sigue manteniendo, vamos a cerrar con 1.500 puntos, 1.700 puntos de hiperinflación, porque tenemos que tomar en cuenta los meses de noviembre y el mes de diciembre, que tiene una estacionalidad importante, el pago de aguinaldo, que son alrededor de 1.000 millones de bolívares, que se contrarrestarían con una inyección que va de 80 a 90 millones de dólares por parte del Banco Central para contener el esquema de presión cambiaria. Pues quien recibe bolívares automáticamente busca deshacerse de ellos, bien sea en la compra de bienes y servicios o bien sea en la adquisición de divisas. Y quienes tengan alguna posesión de ahorro en divisas, el consejo que les puedo dar es mantener esa disposición de ahorro en divisas, porque el tipo de cambio se va a hostilizar y el fenómeno de dolarización asimétrica de la economía venezolana, y yo no lo llamo dolarización, lo llamo sustitución o desplazamiento del bolívar por parte del dólar, va a seguir perfilando un cuadro de absoluta inequidad que es recogido por las encuestas de la ENCOVI. Venezuela es el país más desigual del hemisferio, 56% es nuestro índice de Gini, casi 100% de nuestra curva de Lorenz. Entonces, cuando usted analiza la oferta ideológica del socialismo, que era la igualdad, con este modelo de gobierno y económico en el cual el socialismo ha mutado, se ha mimetizado a una suerte de capitalismo clientelar, advertimos que hay un oxímoron, una incongruencia entre la oferta de la igualdad y de un gobierno para los pobres y la concreción de una estructura capitalista, corporativa y clientelar absolutamente iniquitativa, absolutamente desigual, absolutamente hostil para las clases económicas que no reciben remuneraciones en divisas, cosa que quedó demostrado cuando comenzó la reconversión monetaria y hubo las crisis por fallas en los software del Banco de Venezuela, que es el primer banco de la República, y posteriormente del Banco Bicentenario. Si este país estuviese dolarizado de manera absoluta y formal y plena, pues nadie se habría quejado, María Alejandra, porque nadie le importaría que los bolívares hubiesen quedado 48 o 72 horas indisponibles en las cuentas, pero la gente dispondría de recursos en moneda externa. Aquí solamente un 15% de la población tiene acceso recurrente a divisas, y de ese 15%, 5% la pueden movilizar con muchísima dificultad a través de mecanismos como CELE, exponiéndose evidentemente a que las cuentas sean bloqueadas por su uso indebido en adquisición de bienes y servicios, porque es una plataforma que fue creada para la transferencia de recursos entre cadenas de amistades en los Estados Unidos, y que los bancos foráneos no reciben ningún tipo de comisión por la movilización de esos recursos. Cada vez que estos bancos ven la movilización desde los IP en Venezuela, de los montos que se pagan, que es el 5% de la población, se va generando una alerta, un warning, y se puede correr el riesgo de que ocurra lo que ocurrió el año pasado, donde Wells Fargo suspendió temporalmente el uso de los CELES para los cuentavientes que hacían vida en Venezuela. Total, que es un modelo de altísima iniquidad. El socialismo en Venezuela se apoltronó y ha mutado hacia un modelo de corte clientelar y de
estructura absolutamente corporativa que deja por fuera a las grandes mayorías de la población. El chavismo no es un modelo económico que promueve justicia social. Profesor Carlos Yáñez, como siempre, un gusto conversar con usted. Gracias por atendernos, economista, profesor de la Universidad de Carabobo. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Hablando hoy acerca del telón de fondo de la crisis, la situación económica. Se suma a nuestra mesa de debate el expresidente de Econindustria, Juan Pablo Lalquiaga. Gracias por atendernos tempranito. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Muchas gracias por llamarme y buenos días a todos tus oyentes. Pues mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa. Comentábamos con el profesor Carlos Yáñez hace algunos minutos. Algunos datos que trascienden de instituciones independientes que hablan de una contracción hasta septiembre inferior a la que viene arrastrando el país, aunque lamentablemente la economía sigue cayendo. Me refiero a los datos publicados en octubre por el Observatorio Venezolano de Finanzas. Entiendo que la última encuesta de coyuntura arroja que la capacidad utilizada de la industria se ubicó en 23% en el tercer trimestre de este año 2021. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, fíjate, yo creo que el año 2020 es un año que pasó sin más penas colectivas que las que ya teníamos y sin ninguna gloria en el sentido de ningún acierto en términos de crecimiento, ¿no? Visto de forma así pormenorizada, ciertamente el primer semestre del año fue un primer semestre bastante similar al segundo semestre del año pasado en términos de cantidad de actividad, y tal vez el segundo semestre de este año tuvo una ligera estabilización. Yo no lo quisiera llamar así como crecimiento, porque verdaderamente no es crecimiento, lo que es que la demanda se comienza a estabilizar. Factores que puedan haber incidido en esa estabilización, según dicen aquellos que van opinando sobre el nivel de remesas que ingresa en Venezuela, es que el nivel de remesas ha venido creciendo como consecuencia de que aquellas personas que emigraron y que durante el año de pandemia estuvieron imposibilitados de trabajar, ya este año comenzaron a trabajar y comenzaron a enviar remesas nuevamente, y a lo largo del año el mundo ha venido avanzando en términos de capacidad de generar puestos de trabajo en Estados Unidos y en Europa, donde van los emigrantes venezolanos. Eso sin duda trae una consecuencia en términos de masa de dinero circulando en Venezuela. Escuchamos que la masa de dinero en dólares ha venido aumentando, y eso trae una estabilización para aquel pequeño sector de la población que tiene poder adquisitivo. Entonces, te podría decir que la economía se recuperó un poquitico
en el segundo semestre, y bueno, eso es bueno, pero es absolutamente insuficiente. Ahora, justo quería preguntarle, porque leyendo la última encuesta de coyuntura de Conindustria, ciertamente, bueno, la situación, usted me corregirá si me equivoco, a la luz de este estudio de opinión, es un poco igual, ha mejorado un poquito, como dice usted. Sin embargo, en el caso de la pequeña empresa, si me permite, he observado datos dramáticos. Yo le pediría un comentario sobre lo que está ocurriendo a la luz, insisto, de estos datos que incluyen el total del sector industrial, la gran empresa, la mediana y la pequeña empresa en nuestro país. Lo escuchamos. Bueno, fíjate que hacia finales del 2019, María Alejandra, nos dábamos cuenta de que la capacidad utilizada de las empresas estaba por el orden también, si mal no recuerdo, entre 20 y 22. Que ahora refleje 23, bueno, es una mejoría que depende mucho de quién es el que contestó la encuesta. Esta encuesta, cuando se lanza a los afiliados para que ellos puedan ir contestando, no siempre responden los mismos, y no siempre responden los mismos en términos de sectores o de tamaños de empresa. Entonces siempre el resultado va a ser un poco distinto, nunca va a variar demasiado. No es que si los responden unos vas a tener un resultado de un 50% de capacidad utilizada, y si lo respondes otro vas a tener un resultado de un 15%. Pero estas variaciones de un 1 o un 2 o hasta un 3%, yo creo que son más como consecuencia del proceso que como consecuencia del proceso del levantamiento de la encuesta, que de unas diferencias reales en términos de lo que está sucediendo con las empresas. Lo que sucede con las empresas es dramático, ¿no? El mercado, para que una empresa industrial exista, tiene que haber un tamaño de mercado suficiente como para que lo justifique. Es decir, si yo voy a fabricar zapatos, si yo voy a fabricar 100 zapatos, no se justifica que yo compre una máquina para 100 zapatos. Tengo que comprar una máquina cuando voy a fabricar por lo menos unos 100.000 zapatos, ¿no? Entonces, el mercado se ha encogido a un punto en el cual las empresas no justifican hacer inversiones de ningún tipo. Esto que recoge la encuesta en COVID, de que hay un 96% de pobreza, con un 75, creo que es, o 76% de pobreza estructural. Es decir, personas que les cuesta mucho, que les costaría mucho recuperarse y salir de la pobreza, aun cuando la actividad económica mejorara. Lo que te signa es un mercado diminuto. Ahí esto que se dice de que Venezuela se convirtió en un mercado de 3 millones de personas, lo cual se dice de una forma, digamos, muy amplia, sin tener mayor estadística, pero que de alguna forma refleja la contracción del tamaño de economía. ¿Cuántas industrias tú requieres para suplir un mercado de 3 millones de personas? ¿Verdad? Entonces, el hecho de que el mercado se haya encogido, el hecho de que las cadenas de suministro, que normalmente le daban viabilidad a que las industrias existieran, es decir, la cadena petroquímica, química, plástico, es decir, tú producías el gas, a partir del gas produces el polietileno, a partir del polietileno produces el envase, ¿verdad? O la cadena siderometalúrgica, pues produces el hierro, a partir del hierro produces el acero, a partir del acero produces los componentes como pueden ser latas o como pueden ser piezas mecánicas, ¿no? Esas cadenas se rompieron y hoy en día Venezuela compra el plástico o compra el acero en el mercado internacional con todo el costo del flete de traerlo para acá, y empieza a competir entonces en términos de lo que es el último eslabón de la cadena, con lo cual nos convertimos en una maquiladora, y una maquiladora que no tiene niveles de eficiencia porque tiene maquinaria obsoleta, porque tiene personal que no se ha actualizado tecnológicamente, y porque hemos dejado de invertir en investigación y desarrollo. Tenemos productos que en general son productos más bien viejos, ¿no? Pero además tenemos todas, como tú sabes, todas las precariedades de infraestructuras en términos de combustibles, de seguridad personal y así sucesivamente. No tenemos banca. O sea, ninguna economía del mundo funciona sin que haya un sistema de créditos que te posibilita el mantener capital de trabajo, el poder descontar facturas, utilizar pagos a plazo mediante los cuales el banco te los va
financiando y así sucesivamente. Entonces, con todo ese conjunto de precariedades, no es difícil entender que la pequeña industria, que usualmente es la que menos la que menos fuerte está como para poder sostenerse, porque no tiene o bien la cantidad de mercado suficiente, o bien no tiene los niveles de tecnología suficiente, o bien no tiene el nivel de capital de trabajo suficiente. Bueno, es fácil entender que ese tamaño de empresas no pueda invertir, no pueda pagar buenos salarios, no pueda actualizarse y en muchos casos no pueda existir. Muchas de esas empresas dependen de que hayan empresas grandes con las cuales ir subcontratando trabajo, como puede ser trabajos de matricería, o como puede ser trabajos de empaque, o como puede ser trabajos de distribución y así sucesivamente. Entonces, sin duda, cuando tú tienes una economía precaria, o pequeña, con estas fallas de infraestructura, en la cual la economía además se ha volcado a ser una economía de importaciones, no es difícil entender que las pequeñas industrias, que son en gran medida generadoras de puestos de trabajo, les resulte muy difícil existir. Nos interesa mucho conocer la opinión de nuestro invitado y entre otras cosas por eso le dijimos para compartir con él el día de hoy sobre lo que está ocurriendo en el contexto político y el impacto que esto tiene en la economía. ¿Y por qué lo decimos? Algunos aseguran que en Venezuela, podemos estar transitando un camino que ya transitó Nicaragua, por ejemplo, donde en un momento determinado se establecieron algunos consensos entre sectores de la sociedad, el régimen de Daniel Ortega, pero con el tiempo esos sectores, reconocieron que se equivocaron. En 2018, sin ir más lejos, el Consejo Superior de la Empresa Privada de Nicaragua aseguró que efectivamente se había equivocado al establecer ese tipo de diálogo con Daniel Ortega. Claro, fue tarde, ya sabemos lo que ocurrió. Yo le pediría un comentario, sobre todo a la luz de los últimos acontecimientos, incluyendo el evento del 21 de noviembre. ¿Cómo lo ve usted de cara a la posible transición a la democracia en nuestro país y una recuperación económica tan necesaria? Lo escuchamos. Bueno, yo te diría, María Alejandra, de que ahí hay dos corrientes de pensamiento. Hay la corriente de pensamiento, en Venezuela quiero decir, ¿no? Hay dos corrientes de pensamiento. Está la corriente de pensamiento de aquellos que creen que la convivencia con el régimen puede traer consigo alguna capacidad de recuperación de la economía, como consecuencia de que el régimen, habiendo destruido la economía al nivel que la ha destruido, ahora requiere que la industria o que la empresa privada funcione y en consecuencia puede comenzar a escuchar y puede pasar algunas políticas públicas que de alguna forma puedan comenzar a favorecer. El régimen ha lanzado algunas ofertas en ese sentido. El Consejo de Economía Productiva, el ministro de Industria, teniendo conversaciones con distintos personajes del sector privado, a veces vinculado al régimen, en el sector privado que antes no se percibía que estaba vinculado al régimen. La Asamblea de Fede Cámaras de principios de año fuese Delcy Rodríguez y participar ahí, fue un acercamiento que formaba parte de esa corriente de pensamiento. Están aquellos que piensan eso y después están aquellos que dicen que en la medida en que haya un régimen dictatorial, en la medida que no haya separación de poderes, mediante el cual haya un sistema de justicia creíble que garantice que haya Estado de Derecho y que haya derechos de propiedad, no hay la confianza como para poder generar las grandes inversiones que el país requiere para recuperar todos los sectores del país, y en esa misma medida, la recuperación de aquellos que están en posición de pobreza no se va a poder avanzar, y como consecuencia de eso
bueno, la economía no se puede recuperar. Además, esta corriente de pensamiento dice, el régimen es un régimen en el que uno favorece a sus negocios internos porque es un régimen delictivo, no está pensando en prosperidad del país ni en políticas públicas y en consecuencia, bueno, ese es un camino muy corto. Yo tiendo a ser más de la segunda vía. Yo creo que por mientras no haya Estado de Derecho, por mientras no haya garantías de derechos de propiedad y por mientras no haya un sistema jurídico que defienda, digamos, que defienda que el ciudadano pueda tener una voz y que el Estado esté obligado a escuchar esa voz y no simplemente la atropelle cuando quiera. Bueno, en ese mismo orden, la capacidad que puede tener la economía de crecer es muy, muy limitada. Fíjate que Venezuela requiere además unos grandes préstamos de los entes multilaterales para recuperar cosas tan importantes como el sector de la educación, el sector de la salud, la seguridad social, y eso no se va a producir en la medida en que no haya un reconocimiento internacional de Venezuela, de que Venezuela se ha insertado nuevamente en el mundo siendo una democracia, y en la medida en que eso, bueno, no suceda, pues tú vas a seguir teniendo esta fábrica de pobres que es en lo que Venezuela se ha convertido. Y una fábrica de pobres no da como para que haya una economía en la cual personas puedan insertarse en la economía porque no tienen las destrezas, o no tienen la salud, o no tienen la destreza, o no tienen los medios. Entonces, la recuperación de Venezuela pasa por tener, digamos, una planificación acompañada por entes multilaterales de largo plazo que traiga inversiones importantes, por ejemplo, inversiones en banca para que haya crédito, por ejemplo, inversiones en electricidad, que no hay venezolano que tenga capacidad de poder hacer eso, por ejemplo, en el sector de infraestructura como para generar cadenas de suministro en el sector de, como te decía antes, metalúrgico, siderometalúrgico, metalmecánico o petroquímico, químico, plástico, o del campo para la agroindustria. En la medida que eso no se dé, las posibilidades que tiene la economía venezolana de recuperarse, vamos, sanamente, no va a estar ahí, aun cuando los deseos pues lo tengan. Juan Pablo Belquíaga, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos como siempre, expresidente de Conindustria, expresando opinión y análisis acerca del tema que hemos debatido la mañana de hoy. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Tarcaya, en la producción Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles César Arteaga, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.